Y las redes neuronales es algo hermoso lo que pasa y se llaman así porque figuran e interpretan cómo funciona el cerebro humano. Y el cerebro humano es una de las máquinas más increíbles. Genera cosas que hasta hoy en día todavía no sabemos cómo funciona. Y, y entonces esa magnificidad que tienen las redes neuronales, esa complejidad, la vemos en los resultados. ¿Cómo es que sucede? Sucede son 3 capas en las redes neuronales. La capa de entrada, que es donde nosotros metemos los datos y las variables. Después la capa oculta, que se le llama hidden layer. Y es cuando suceden las interconexiones entre los datos. Y eso te da cómo se van viendo los patrones, las tendencias. Y eso sucede dentro del algoritmo. Y después se da el output layer, que es el resultado o la predicción que tú logras identificar. O sea, que el algoritmo logra identificar. Y ese resultado es el que te da tanto y tiene tanto valor. ¿Qué fue lo que despertó tu interés en esta nueva área o subrama, ¿no? De todo este tema y de quererlo implementar en todo esto del performance. O sea, ¿qué valor viste o qué fue lo que te impulsó pues abordarte un poco más aquí? Más que nada por la capacidad que tienen estos algoritmos. Son capaces de ver cuestiones que nosotros con el ojo humano no podemos ver. Entonces, cuando suceden tantas cosas por detrás en las que le da mucho más sentido a tus datos, en la cual interconecta los datos entre sí y les da cierto peso a cada uno, porque, por decirte algo, la idea de las redes neuronales es que puedes interpretar la realidad a través de una ecuación matemática. Y eso es lo más bello para mí, porque esa ecuación matemática es propia para cada uno o para cada grupo en el que lo corremos. Y son diferentes las variables en las que les da diferente peso. Y para mí puede ser, otra vez volvemos a lo mismo, pero puede tener más peso el ritmo en el que estoy corriendo que otra métrica. Y entonces esa ecuación matemática es propia y nos va a servir para el día de mañana para ver si yo al corredor le pongo este entrenamiento con cierta intensidad, cuál va a ser el resultado o cuál va a ser el rendimiento, porque el resultado puede ser cuál va a ser el incremento en performance. Y a lo mejor si yo te pongo este entrenamiento y lo meto al algoritmo, pues vas a tener un decaimiento de tu rendimiento y eso no quiero. Entonces cuando podemos ir viendo qué es lo que más le funciona, cómo te va a servir y cuál va a ser el impacto que va a tener en ti como corredor. Esta rama de las redes neuronales se puede conectar o se puede vincular para aumentar la longevidad como tal de un corredor. Totalmente. La verdad es que puede tener el, el resultado que nosotros busquemos. Y cuando te hablo de redes neuronales, cuando las aplicamos para diferentes métodos y para diferentes objetivos. Entonces, muchas veces depende de los objetivos del corredor. Si uno quiere correr por longevidad, uno quiere correr para hacer un PB o por diferentes razones, es ahí cuando nosotros metemos las variables similar, pero buscamos otro resultado. Entonces, que nuestra variable de salida sea diferente y que nos importe más, le damos mucho más peso a la recuperación que al performance. Hablando del enfoque de recuperación, ¿qué variables o qué aspectos son los que se toman en cuenta para como tal enfocarlo en esta área? Muchas veces lo vemos identificado en el entrenamiento del otro día. ¿Qué también rendiste en comparado a tus datos históricos? Pero muchas veces sí podemos llegar a meter como tus datos de que también dormiste,
qué también te estás sintiendo cuando tenemos una comunicación constante y me estás diciendo que te estás sintiendo bien, que te estás adaptando bien al entrenamiento. Entonces, eso entra en juego. Y eso que entra en juego nos va diciendo que también va estando tu recuperación. Mencionaste un término, resultado de salida o término de salida. Sí, es como tu capa, tu output layer. Eso se podría entender como el resultado de la combinación de las métricas convencionales o básicas que todos conocemos, de que el resting heart rate, de que, no sé, de que tu umbral de threshold, todo esto, ¿se podría entender de esta manera? Es que en tus variables de entrada vienen siendo, por si lo quieres poner así, tu ritmo cardíaco, tu pace, tu nivel de intensidad en tu entrenamiento, tu factor de eficiencia dentro del entrenamiento. Y cuando entran todas estas variables, pasan a la capa oculta. Esta las interconecta y entonces si yo para ti busco que el resultado de salida sea tu porcentaje de recuperación, entonces ese va a ser tu resultado, por decirlo así.